Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre las empresas caníbales y además vamos a ver dos de ellas y cómo lo han hecho históricamente. También vamos a ver el impacto que han tenido las recompras de acciones en el beneficio por acción de la empresa, ya que ha hecho que crezca a ritmos superiores a si no se hubieran efectuado esas recompras. Bueno, lo primero de todo, ¿qué son las empresas caníbales? Que suena así un poco raro. Bueno, pues el término empresas caníbales se utiliza en el contexto financiero para referirse a compañías que realizan recompras frecuentes de sus propias acciones. Esta práctica se asemeja a un acto de canibalismo financiero, ya que la empresa está esencialmente comiendo sus propias acciones en el mercado y haciendo que cada vez haya un menor número de acciones en circulación. Esto generalmente es positivo para los accionistas, ya que aumenta el valor por acción y mejora diversas métricas financieras, como por ejemplo los beneficios por acción o el flujo de caja por acción, al tener que dividirse el beneficio o el flujo de caja entre un menor número total de acciones en circulación. Pero las recompras de acciones idealmente deben llevarse a cabo en momentos en los que la empresa cotiza a valoraciones bajas, por debajo de lo que llamaríamos su valor intrínseco. Eso sería lo ideal, aunque hay empresas que recompran, pues por ejemplo, una determinada cantidad cada trimestre y no se fijan tanto en la valoración de la compañía, pero lo ideal sería esto. Cuanto más baratas estén las acciones en el momento en el que se ejecutan esas recompras, mayor puede ser la cantidad de acciones que se recompra con una misma cantidad de dinero. Y esto tendrá un impacto pues más positivo para los accionistas. A largo plazo, este tipo de empresas que recompran agresivamente acciones, las llamadas empresas caníbales, han dado buenos retornos en bolsa, y es que aquí lo podéis ver en este estudio que he podido encontrar cómo lo han hecho pues bastante bien a largo plazo. Esta asignación de capital de recomprar acciones agresivamente la solemos encontrar en empresas maduras que generalmente ya no tienen muchas otras opciones en las que invertir su dinero, no tienen por ejemplo mucha capacidad de reinversión, entonces lo que suelen hacer es recomprar acciones propias y se suele complementar también, es bastante típico, sobre todo en empresas americanas, con el pago de dividendos. Entonces, ahora que ya sabemos lo que son las acciones caníbales y hemos visto pues que este conjunto de empresas lo ha hecho bien históricamente, vamos a hablar de dos de ellas que han recomprado bastantes acciones durante los últimos años, como vais a ver, y han dado un buen retorno en bolsa. La primera de ellas es AutoZone, que es una empresa que alguna vez os he mencionado también cuando hemos hablado de empresas caníbales, porque es una de las que recompra acciones de manera más agresiva. AutoZone es una empresa líder en la venta y distribución de repuestos y accesorios automotrices en Estados Unidos, México y Brasil. Ofrece una amplia gama de productos para autos, subs y camiones ligeros, como artículos de mantenimiento, accesorios y productos no automotrices. Además, AutoZone también proporciona servicios comerciales como crédito y entrega de piezas y vende software de diagnóstico y reparación automotriz, así como también productos a través de su página web. Esta empresa veis que lo ha hecho muy bien a largo plazo, tiene bastante histórico en bolsa, cotiza actualmente a $2.815 por acción y la empresa la podéis encontrar con el ticker AZO. Bueno, vamos ahora a ver los números de la compañía. Los ingresos de AutoZone en los 10 últimos años han crecido al 6,7% anualizado, mientras que el beneficio neto de la empresa ha crecido al 9,5%. Pero ahora vamos a ver cómo gracias a las recompras de acciones los beneficios por acción han crecido a ritmos mucho más altos. Y es que podéis ver aquí que AutoZone ha recomprado el 47% de las acciones de la empresa en los 10 últimos años, es decir, prácticamente la mitad de acciones a día de hoy que las que había hace 10 años. Podéis ver aquí pues cómo ha ido evolucionando el número de acciones en circulación. Generalmente recompran en torno al 6-7% de las acciones en circulación cada año, aunque hay años como por ejemplo 2022 que han recomprado incluso más acciones, más del 9% de las acciones en un solo año. Entonces veis que es una empresa que recompra de forma muy agresiva y esto evidentemente pues tiene un impacto. ¿Cuál es ese impacto? Pues por ejemplo, si miramos el EPS, el beneficio por acción de la empresa, vemos que ha crecido en este mismo periodo de 10 años al 16,9% anualizado, frente al 9,5% que ha crecido el beneficio neto. Entonces ha aumentado el crecimiento en unos cuantos puntos porcentuales y esto evidentemente pues tiene un impacto en la cotización de la empresa. Al final, una de las cosas más importantes es el beneficio por acción y el flujo de caja por acción. Y bueno, aquí podéis ver pues cómo han ido creciendo esos EPS de AutoZone a lo largo de estos años y cómo se han multiplicado por varias veces. Aquí os he puesto también el retorno anualizado que ha dado la empresa en bolsa, y es que aquí podéis ver que ha dado un 18,5% anualizado en los 10 últimos años,
que está súper bien, la verdad. Incluso se ha revalorizado a un ritmo superior a ese 16,9% que han crecido los EPS. Ya sabéis que está bastante correlacionado el aumento del beneficio y del flujo de caja por acción con el aumento de la cotización, siempre y cuando se mantenga el múltiplo. Lo que pasa es que aquí ha habido además una pequeña expansión en el múltiplo de valoración, ya que las acciones cotizan un poquito más caras en términos de valoración que lo que cotizaban hace unos 10 años. Pero aún así la valoración tampoco es que sea desorbitada. Aquí podéis ver que cotiza la empresa a 17 veces PER, la media, la que suele cotizar, es de 16,5 veces. Es una empresa interesante que ya veis que lo ha hecho bien, es un negocio sencillo realmente. Y bueno, los crecimientos que tienen los EPS, a pesar de no ser, por ejemplo, una empresa tecnológica que suelen tener más crecimiento, pues están bastante bien. Quizás, pues evidentemente sería más interesante intentar comprarla en momentos de caídas, donde la valoración sea pues un poco más baja y haya algo más de margen de seguridad, pero la valoración actual, la verdad es que está más o menos en línea con la media, tampoco es que esté carísima. Pasamos ahora a ver cuál es la segunda de estas empresas, que en este caso es Lowe's, que es una empresa de la que también he hablado más veces en el canal, pero antes de nada me gustaría recordaros como siempre que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal y que siga trayendo contenido. Lowe's es un minorista de mejoras para el hogar que cuenta con más de 2000 tiendas actualmente. Vende productos de todo tipo, desde electrodomésticos, herramientas, maderas u otro tipo de materiales, y es el segundo player más importante de todo el sector, solamente por detrás de su competidor Home Depot, que también es una empresa caníbal y que perfectamente la podría haber traído para este vídeo, pero bueno, ya comentaremos si eso Home Depot en otro vídeo. Son empresas realmente bastante similares, y para que os hagáis una idea del tipo de negocio que es, los que sois de España, pues este negocio es algo parecido a lo que aquí es Brico Depot o empresas similares tipo Leroy Merlin y este tipo de empresas. Bueno, aquí podéis ver cómo lo ha hecho en bolsa históricamente. También es una empresa pues que ha generado un rendimiento espectacular, se ha revalorizado más de un 33.000% a largo plazo. Las acciones cotizan a $213 por acción en el momento de grabar este vídeo y la podéis encontrar con el ticker LOW. Vamos a ver cómo en Lowe's ha pasado algo similar a lo que ha ocurrido con AutoZone, y el efecto de las recompras ha hecho que los beneficios por acción de la empresa pues crezcan a ritmos bastante altos a largo plazo. Sus ingresos han aumentado al 6,7%, aquí lo podéis ver en azul cómo han ido evolucionando. Estos son datos de los 10 últimos años, y el beneficio neto, al igual que habíamos comentado antes en AutoZone, pues en este caso ha crecido al 15,5%. Esta empresa también recompra muchísimas acciones, y en los 10 últimos años se ha recomprado pues también casi la mitad de las acciones, un 45%. Recompran anualmente en torno al 4 o 6% de las acciones en circulación de la empresa, aunque hay años que han llegado a recomprar también casi un 10%, como por ejemplo fue el año 2023. También hay años en los que han recomprado menos, por ejemplo estos años 2019, 2020 recompraron el 3-4%, pero más o menos pues ya veis que suelen recomprar en torno al 5 o 6% aproximadamente. Entonces esto, al igual que hemos visto antes, ha tenido un impacto interesante. Los beneficios por acción de la empresa en los 10 últimos años han crecido a un 22,9% anualizado, que es un crecimiento pues bastante potente, la verdad. Y el beneficio neto habíamos visto que ha crecido únicamente entre comillas, realmente es un buen crecimiento, pero ha crecido a un 15,5%, que es un 7% menos que ese 22,9%. Aquí podéis ver la evolución de los beneficios por acción de la empresa, que han pasado de $1,75 por acción en el año 2013 a $13,73 por acción en el año 2023, multiplicándose pues por unas cuantas veces. Las acciones de Lowe's se han revalorizado a un 15,6% anualizado en los últimos 10 años, multiplicándose en este periodo por más de 4 veces, lo cual está bastante bien. Ya veis que son dos empresas que han dado un buen rendimiento y en las cuales evidentemente las recompras de acciones, que es de lo que va este vídeo, han tenido un impacto muy favorable en las métricas de la empresa. La valoración de Lowe's es actualmente de 17 veces PER, es un múltiplo un poco inferior a la media histórica de 17,7 veces, y bueno, es una empresa interesante de la que ya hemos hablado más veces. Yo creo que si se puede comprar, al igual que os he dicho antes con AutoZone, con un poco más de margen de seguridad, pues sería lo ideal. Yo creo que si se puede comprar en torno a 15 veces PER aproximadamente, pues puede ser un buen múltiplo de valoración para esta empresa. Y ya veis que de vez en cuando pues sí que cotiza a estas valoraciones. De hecho, cuando la comentamos la primera vez en el canal, estaba en torno a $190 por acción. Ahora es cierto que se ha revalorizado un poco, pero se podía comprar a estos múltiplos que veis aquí de 14-15 veces PER aproximadamente. Así que ahí sí que había un poco más de margen de seguridad. Comprarla a estos precios no quiere decir que a largo plazo vaya a dar un mal retorno, pero
ya sabéis que siempre pues tenemos que intentar maximizar ese margen de seguridad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. No sé si conocíais qué es todo esto de las acciones caníbales, alguna vez en el canal, hace un par de años, ya hice algún vídeo comentando este tema y la verdad es que es algo interesante y sobre todo es interesante cuando las recompras se hacen por debajo del valor intrínseco de la acción, cuando están baratas, porque como os he dicho antes, pues puedes recomprar con el mismo dinero muchas más acciones y tiene un impacto más favorable para los accionistas. Así que nada, como siempre hago, os dejaré por aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo. Si os ha gustado este vídeo, puedo hacer otro del estilo, pero comentando algunas otras empresas de este tipo, algunas otras empresas caníbales, y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.